Buenas noches. Siempre es un gozo y una bendición estar en la casa de Dios y compartir la palabra, ¿verdad? Con el propósito de ser edificados, ¿verdad? Para vivir entonces esa vida que a Dios le agrada, que quiere y espera de cada uno de nosotros como hijos de Él. Y vamos a estar meditando en esa lectura de que ya se le dio, Hebreos capítulo 12 y el versículos del 25 al 29. Y el tema que ustedes escogieron para este mes de marzo, o por lo menos, no sé si para todo el mes, pero por lo menos para dos sesiones, es reverencia, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿qué entienden por reverencia? Cumplimiento, ¿qué más? Respeto, correcto. Honra, correcto. Obediencia, correcto, exactamente. Reverencia, sumisión, ¿verdad? Veneración, devoción, adoración, respeto y gratitud a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es la palabra en sí, reverencia. Ahora, ¿qué es la reverencia a Dios? La reverencia a Dios entonces es una actitud de profundo respeto, sumisión y obediencia, ¿verdad? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? No a hombres. Tenemos la tendencia a darle reverencia a los hombres, ¿verdad? Incluso, lastimosamente, dentro de las iglesias ya se da eso, reverendo fulano de tal, ¿verdad? No es correcto a la luz de las Escrituras. Por eso es que somos reverentes para oír la voz de Dios o somos irreverentes por desobedientes, ¿verdad? Una conducta reverente a Dios entonces incluye, número uno, honrarlo, expresarle gratitud, adoración, devoción, obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus preceptos, o sea, a su palabra, no a hombres. Y insisto en esto porque ustedes han escuchado muchas veces, como dijo el pastor, o como dijo el maestro. No, como dijo la palabra, como nos habla Dios a través de la palabra. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, que la reverencia debe ser entonces para nosotros un propósito, un testimonio de vida reverente, fiel, consagrada a Dios, que manifieste que lo honramos, que le expresamos gratitud, respeto, pero sobre todo esa obediencia a todos sus mandamientos, a todos sus estatutos y preceptos establecidos en su palabra, que es el texto sagrado y divino, que son las Sagradas Escrituras. Son las Sagradas Escrituras. Y usted se preguntará, ¿por qué debe ser un testimonio de vida reverente? Porque nuestro cuerpo, que es morada y templo del Espíritu Santo, debe entonces evidenciar, manifestar esa presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas, y nuestro testimonio entonces debe ser reverente a esa condición de hijos de Dios, renacidos de nuevo, ¿verdad? Renacidos de nuevo. Pero usted me puede decir en un momento dado, pero testimonio de vida reverente y que nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Y si me preguntan dónde dice eso, las palabras de Dios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Vamos a verlo allí. Primera de Corintios, capítulo 6. Porque es necesario que tengamos y manejemos siempre los textos bíblicos cuando compartimos con alguien y le queremos explicar la Escritura para que puedan tener ese encuentro con Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios,
con una pregunta retórica muy importante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. ¿Y quiénes somos vosotros? La iglesia de Cristo. Todo aquel que es redimido por Cristo. Todo aquel que experimentó ese nuevo nacimiento. Todo aquel que se arrepintió de sus pecados, de sus maldades, de sus iniquidades y vino a Cristo a través de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también lo podemos ver siempre en Corintios capítulo 6, versículo del 19 y 20. Mire qué interesante cómo está ese énfasis entonces que la Escritura nos hace, ¿verdad? En el capítulo 6, versículos 19 y 20, de nuevo, preguntas que nos deben de llamar a la reflexión, preguntas que nos deben de hacer de que meditemos y reflexionemos para entender por qué somos templo del Espíritu Santo. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está afirmativo, ¿verdad? Es algo categórico, afirmativo. Está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea que ya no le pertenecemos nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Fue su muerte, fue su sangre derramada, los sacrificios, los vituperios que sufrió. Fue un precio muy alto. Para usted y para mí no costó nada, pero no podemos tener por indigna ni pisotear esa sangre de Cristo. Y por eso es que tenemos que tener reverencia en nuestra vida, porque somos morada y templo del Espíritu Santo. Y luego dice, porque habéis sido entonces comprado por precio. Ajá. Y una vez que nos dice, porque habéis sido comprados por precio, nos da entonces las razones por las cuales debemos de ser reverentes. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ya le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Él pagó un precio muy alto. Fue el sacrificio y muerte de su amado y unigénito Hijo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que entender entonces que nuestra vida debe ser una vida de testimonio reverente en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Teniendo claro que no debemos desconocer que somos templo del Espíritu Santo, entonces, primer punto que vamos a ver esta noche, estemos atentos para oír la voz de Dios con reverencia. Con reverencia. ¿Qué significa oír la voz de Dios con reverencia? Estar concentrados, no estar divagados, no estar aquí el cuerpo, pero la mente en otro lado. No estar teniendo la mente ocupada y estar viendo al que está al lado. Se levantó, fue a tantas veces a X, Y, tomar agua, qué sé yo. Eso ya no es reverencia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, fíjese bien, las personas que se levantan pueden tener más reverencia que el que está más pendiente de ver que se haya levantado. ¿Por qué? Porque el que se levantó, tal vez se levantó por una necesidad de un padecimiento, de una enfermedad. Puede ser de que esté tomando algún medicamento que requiera que esté tomando agua. Puede ser que tenga algún problema que le impide estar mucho tiempo sentado y tiene que pararse. Pero él está reverente, escuchando aunque hace esas cosas. Y el que está pendiente, más bien no está reverente, porque está pendiente de ver qué hace el que está al lado. Esa es la situación que debemos de estar entonces atentos para oír la voz de Dios con reverencia y no ser más bien nosotros irreverentes, concentrados en oír y no pendientes de los demás. Nosotros podemos dar testimonio, y yo lo voy a dar de mí mismo. Cuando se me diagnosticó el tumor en la glándula hipófisis en el cerebro, yo no podía estar ni sentado ni parado. Eran unos dolores exagerados, aquellos calambres,
el dolor de cabeza, aquel malestar y todo, pero mi deseo de estar en la iglesia, de escuchar palabra de Dios, de ir y tener el convivio, aún en esas circunstancias críticas y difíciles, entonces me hacía que me levantara, ¿verdad? Porque no aguantaba. Y me levantaba y estaba parado y no aguantaba, pero yo estaba más pendiente del mensaje, pero luego se me acercó alguien y me dice, ¿y por qué se levanta? ¿Ve por qué es entonces que no debemos ser irreverentes? Más bien, porque a veces estamos juzgando a alguien porque lo vemos que se levantó, pero no conocemos la condición, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas de insomnio o trabajan de noche, vienen agotados, cansados, pero en vez de quedarse en casa prefieren venir. Y luego, pues obviamente, tal vez el cansancio los hace... Pero el que está al lado más bien está pendiente. ¡Ey, no te durmas, hombre! Entonces deja de poner atención y de ser reverente a escuchar, a oír la voz de Dios por estar más pendiente del otro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está hablando entonces claramente en esta porción que ya leímos, y vamos a ir de nuevo para ir analizando, meditando, oyendo lo que Dios nos dice, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Es Dios hablando a través de su palabra. Y dice la palabra de Dios en ese versículo 25 de Hebreos 12, mirad, ¿qué significa esa palabra mirad? Ese verbo en el griego está en presente, significa que la voz de Dios sigue o se continúa oyendo por la predicación de su palabra, ¿verdad? Ese verbo en el griego, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que Dios sigue hablando, Dios sigue diciéndonos a través de la predicación de su palabra. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros para oír la voz de Dios? De nuevo, esa palabra de mirar quiere decir entonces que debemos de oír, que es escuchar con atención, es estar concentrados, es percibir, significa discernir, significa entender que no podemos desechar o rechazar al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, es decir, no rechacéis al que habla. Pero usted me dirá, ¿quién es el que habla? No es el predicador, no es el pastor, no es el maestro, es Dios el que está hablando. ¿Y dónde dice la palabra que Dios es el que está hablando? En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, vámonos a Hebreos 1:1, y dice la palabra de Dios, mire, no dice que es el pastor, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿quién está hablando? Está hablando Dios, ¿verdad? Así lo dice, y empieza en forma categórica, enfática, la Escritura. Yo solo le estoy dando lectura, ¿verdad? Dios habiendo hablado. Dios, entonces, nos está hablando desde el principio de la creación. Por eso dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en otro tiempo después, entonces, por los profetas. Génesis capítulo 3, del versículo 8 al 15, allí tenemos
que Dios está hablando desde el principio de la creación. ¿Y a quién le está hablando allí? Le está hablando a la primer pareja, a Adán y a Eva, ¿verdad? Y leámoslo mejor para que lo entendamos, sobre todo los que nos ven por las redes sociales. Busque ahí en su Biblia, usted que está en casita, Génesis capítulo 3, el versículo 8 en adelante, le voy a dar lectura. La palabra de Dios, en esa desobediencia del hombre, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó, mas Jehová Dios habló, ¿verdad? Llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Está hablando entonces Dios, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Y él respondió. ¿Quién respondió? Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero fíjese que allí él ya está demostrando también reverencia a la santidad de Dios, ¿verdad? Ya está consciente de su pecado, ya está consciente de su desobediencia, y ya entonces busca refugiarse, porque ya está él siendo avergonzado de haber sido irreverente por desobediencia, ¿verdad? Por desobediencia. Y luego dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿verdad? También podemos decir que fue reverente porque dijo la verdad, ¿verdad? Me ofrecieron y comí. Ahora, ¿qué es responsable? Sí, es responsable, ¿verdad? Pero él allí fue reverente también en no mentir, dijo la verdad. Pero sigamos viendo lo que dice el texto. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. También dice la verdad, pero irreverente por desobediencia, ¿verdad? Por desobediencia. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y desde allí estaba apuntando entonces a la cruz de Cristo. Desde allí está apuntando entonces a que iba a ser necesario la redención a través de esa obra perfecta de cruz en la cruz del Calvario. Pero iban a haber consecuencias por la irreverencia en la desobediencia. Iban a haber consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Versículo 16 al 19. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Consecuencia para la mujer, ¿verdad? Pero también hay consecuencia para el hombre, ¿verdad? También hay consecuencia para el hombre. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Las consecuencias entonces de ser irreverentes por desobediencia, ¿verdad? Hay consecuencias que no las vamos a ignorar. Pero decía el texto en Hebreos que no desechemos al que habla, ¿verdad? Y venimos diciendo que Dios es el que ha estado hablando desde un principio. También Dios le habló a Noé. Dios le habló también a Noé. ¿Y por qué le habló Dios a Noé? Para que hiciera un arca. ¿Por qué? Porque no había reverencia, no había el temor a Dios, no había el respeto a Dios, no había esa devoción a Dios, ¿verdad? Y por eso Dios habla con Noé, que empieza diciendo que era un hombre justo,
¿verdad? La Escritura lo dice. Y usted lo puede leer por tiempo, porque el tiempo va avanzando y si no, no vamos a cubrir todo. Usted lo puede leer en Génesis 6, 13 al 22. Usted anote la cita y la verifica. Génesis 6, 13 al 22. Pero Dios también le sigue hablando y ahora le habla a Abraham. En el capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios le habla a Abraham y le dice que deje todo, ¿verdad? Y que vaya a la tierra que en ese momento no le dice que se la va a heredar, le dice a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Por tiempo no vamos a saborear todo eso, ¿verdad? Luego, Dios sigue hablando y le habló a Moisés. ¿Y qué demandó cuando Dios le habló a Moisés? Y hace poco estudiamos esa parte de la Escritura en el Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Éxodo capítulo 3, capítulo 3, 1 al 6. Vea lo interesante de lo que Dios demanda de nosotros para tener reverencia. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué está significando? Reverencia. No te puedes acercar, Moisés. Reverencia. ¿Cómo nos acercamos nosotros ahora, nosotros a Dios, cuando ya hemos nacido de nuevo? Hebreos capítulo 4 dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia, siempre y cuando usted, que me ve en las redes sociales, si ya nació de nuevo, usted puede gozar de ese privilegio y de esa bendición. Si usted no ha nacido de nuevo, no lo voy a engañar, no le voy a mentir, no le voy a predicar lo falso, le predico la verdad. Usted tiene que arrepentirse y experimentar el nuevo nacimiento para venir a Cristo. Y una vez que usted viene a Cristo y usted ora cada día, se arrepiente de los pecados que cada día cometemos, podemos entonces tener acceso al trono de la gracia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para encontrar, o sea, hallar el oportuno socorro, ¿verdad? Pero ya somos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, lo siento, pero yo le digo la verdad: Dios es amor, murió por usted en la cruz del Calvario, lo ama tanto que quiere que usted tenga esa bendición y privilegio. Reciba a Cristo en su corazón. Y aquí, como Iglesia de Cristo, que tenemos un nombre, Iglesia Bautista Metropolitana, por una identificación, pero somos la Iglesia de Cristo, usted va a ser bienvenido. O en cualquier lugar del mundo, y aquí en esta ciudad de San Pedro Sula, si usted quiere venir, aquí lo esperamos. La hermana Iracema en la introducción del culto le dio todas las referencias y aquí va a ser bienvenido. Le vamos a predicar la palabra de Dios para que tengamos esa misma comunión y podamos entonces practicar la reverencia a ese Dios santo, todopoderoso. Lo animo a que usted escoja este camino que nosotros hemos escogido. Dios le habló entonces al pueblo de Israel también desde el Sinaí y demandó reverencia, demandó veneración, demandó adoración, demandó devoción y sumisión. ¿Por qué? Porque Dios está hablando ahora por medio de su amado y unigénito Hijo, el Señor Jesucristo.
Él sigue hablándonos. Versículo 2 de Hebreos que leímos del capítulo 1, en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios nos sigue hablando entonces ahora, no a través de los falsos, de los que se denominan apóstoles, no, es a través de las Escrituras, ¿verdad? Si predicamos la palabra, el Espíritu Santo, usted que ya nació de nuevo, usted discierne, comprende y entiende que se está predicando palabra de Dios. Por eso tenemos que entender entonces que Dios nos está hablando ahora, porque la Escritura lo dice, nos habla desde el cielo y nos hace una advertencia entonces de que nunca tengamos de menos su palabra, es decir, que nunca la desechemos, que nunca la rechacemos, que nunca la ignoremos, porque es su palabra. Dios nos llama a ser reverentes, significa ser obedientes. Obedecer es tener gratitud y servir a Dios entonces con reverencia. Esto es lo que significa tener esa gratitud, es servirlo con reverencia. La reverencia a Dios entonces es en todo lugar y en todo tiempo. No solo es aquí. Por eso iniciamos el mensaje diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque somos iglesia de Cristo. En el trabajo, en la casa, en la calle, en cualquier lugar que andemos, somos iglesia de Cristo y debemos de vivir entonces con esa reverencia que se debe de manifestar en nuestro diario vivir. Es decir, que nuestro testimonio de vida en Cristo son las 24 horas del día, los 365 días del año, a cada fracción de segundo. No podemos darnos el lujo de dar un testimonio diferente, porque entonces no estamos siendo reverentes con Dios. La conducta reverente entonces también comprende, número 1, en la oración. En la oración comprende también de los muchos. No vamos a dar todo porque el tiempo no nos va a dar, pero por lo menos vamos a dar de 4 o 5 en la oración. ¿Qué dice la palabra en Hebreos con relación a ese gran ejemplo de esa reverencia de ser reverentes en la oración? Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios, y Cristo, mire qué precioso, ¿verdad? No es el pastor, no es el maestro, no es el predicador, ¿verdad? No es el teólogo que a veces caemos en eso de darle tanta relevancia a los seres humanos, ¿verdad? Doctor en teología. No, Pedro era un pescador, ¿verdad? Y sí estoy a favor de que la gente estudie la palabra de Dios, pero no para enaltecerse, ¿verdad? No para engrandecerse, sino para predicarla, enseñarla y edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído ¿a causa de qué? A causa de su temor reverente. No es precioso, ¿verdad que es precioso? ¿Verdad? Es precioso realmente comprender que en la oración tenemos que tener también reverencia, pero a veces nos quedamos dormidos, ¿verdad? Y yo entiendo muy bien cuando las personas tenemos problemas de salud, ¿verdad? Que tenemos que orar acostados por problemas de salud. Y ahí hay reverencia, porque el Señor conoce la condición de esa persona. Pero cuando estamos en perfectamente bien de salud, vamos a hacer deporte, caminamos y todo, y porque llegamos cansados nos tiramos, Señor, buenas noches, ya aquí estoy, gracias por los días. Eso es irreverencia, ¿verdad? Eso es irreverencia, ¿verdad?
Y el ejemplo de Cristo, dice, por su temor reverente fue oído por el Padre. En el estudio de la palabra, también tenemos que tener reverencia, ¿verdad? Pero apartamos el tiempo para estudiar la palabra, muchas veces no lo apartamos, ¿verdad? Y estamos ahí pendientes, entonces no nos concentramos. Entonces no podemos oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego suena el teléfono y ¡pum!, corremos a contestarlo y ya. Es más importante la llamada que el tiempo de Dios. Alguien, no recuerdo ahorita el nombre, pero era algo real, ¿verdad? Y creo que fue en los Estados Unidos. Alguien importante, era un presidente, llegó a buscar a un predicador, de esos que no son famosos, de esos que realmente viven la Escritura, viven la palabra, y llegó a buscarlo para decirle que quería que él fuera uno de los miembros consejeros. Y la secretaria del pastor le dijo, fíjese, le dice de que cuando le preguntó a usted, pastor, sí está, mire, yo soy fulano de tal, y así identificó con toda la pompa, ¿verdad? Con toda la grandeza y con toda la vanagloria de este mundo, ¿verdad? Soy la máxima autoridad de este país y lo vengo a buscar porque quiero que él sea uno de los consejeros. Y le dice la secretaria, fíjese que sí está, le dice, pero no lo puede atender ahorita. ¿Pero por qué no me puede atender si yo soy el presidente? Porque él está atendiendo a alguien más importante. Aquí no puede haber alguien más importante que yo, le dijo. Claro que sí, le dijo. Él está atendiendo a Dios, está en oración con Dios y no lo puedo interrumpir porque son las indicaciones que él ha dado. Pero nosotros nos derretimos si alguien nos llama de importancia. ¿Por qué? Porque no nos predican la palabra. Porque no nos hacen ver que la reverencia a la palabra es sagrada. Ese tiempo usted tiene que estar concentrado para oír la voz de Dios y escuchar que su Espíritu Santo le está hablando, le está redarguyendo, le está dando el discernimiento, le está haciendo entender, comprender, para que viva una vida santa, agradable a Dios. En el estudio de la palabra, en el diezmo, también tenemos que ser reverentes en el diezmo. Pero a veces el billete va más arrugado, porque como que lo damos con dolor, ¿verdad? Yo me encanta cuando he escuchado ya a varias personas y le doy gracias a Dios por esas vidas, ¿verdad? Que dicen, mire, cuando yo voy al banco y le pido el dinero que voy a dar del diezmo a la cajera, le digo, deme los más planchaditos que tengáis. Es que es reverencia realmente, es reverencia al Señor, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con así, como con desprecio, ¿verdad? Ay, qué el dolor, me voy a desprender de esto porque si no, los hermanos me van a juzgar allá. No, aquí no juzgamos a nadie. Somos una iglesia que por la gracia de Dios tenemos clara la visión de depender del Dios soberano, de confiar que Él sostiene su obra, ¿verdad? Pero también debemos de ser reverentes en nuestra forma de vestir. Y no me refiero, aunque hay textos en la Escritura, y por tiempo no los vamos a ver esos, porque me voy a referir al más importante. No me refiero a la vestimenta física, esta tela. No, me refiero a la vestimenta nueva en Cristo Jesús. Porque la vestimenta vieja, de la vida vieja, manchada, corrompida por el pecado, ha sido quitada, ¿verdad? Y ahora tenemos la nueva vestimenta de esta nueva vida. Efesios, vámonos para que lo entendamos allí. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire que en primer lugar allí nos está entonces ubicando con el ejemplo de santidad, con el ejemplo de reverencia, de glorificar y exaltar el Hijo al Padre, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de ¿qué?
de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos entonces del nuevo hombre, ¿verdad? Criado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No es precioso entonces que disfrutemos de esta nueva vestimenta? De esta nueva vestimenta que debemos de lucir, no para jactancia, no para engrandecimiento, no para vanagloria, no para alimentar el egocentrismo, no, para reflejar vida de Cristo, reverencia en nuestra manera de vivir, de ser, de comportarnos las 24 horas del día, los 365 días del año. De manera, reverencia también en la manera de hablar. A veces nuestro hablar no es reverente. ¿Qué dice la palabra de Dios allí mismo en Efesios 4, versículo 29? Ninguna. Eso quiere decir que no hay motivo para pronunciar aunque sea una, ninguna, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, o sea, la necesidad, para la necesidad que tenemos. ¿Y cuál es la necesidad que tenemos? De ser edificados, a fin de que demos gracia entonces a los oyentes, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida. Cuando hacemos tratos corruptos, y tristemente, a mí me avergüenza esto, pero ni modo, fue, y espero que con la nueva elección de la Junta Directiva de la Confraternidad Evangélica se corrija eso. Pero a mí me avergüenza, porque la corrupción imperó y el amor al dinero sedujo a los falsos, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? Entonces, la reverencia en nuestros compromisos de relación no solo tiene que ver con las malas palabras, sino con la corrupción, de aliarnos con la corrupción, de la codicia, de la avaricia. Compran una cosa en 10 lempiras y la venden en 100. Soy inteligente, dice. Soy inteligente, dice. Y el pobre lo extorsionó. Porque costó 10 lempiras, gánele el 100%, véndalo en 20. No, pero no, 100 lempiras. Entonces se fue al 900%. Eso no es correcto, ¿verdad? Ahí no hay reverencia a Dios y Dios va a demandar. Por eso tenemos que predicar así la verdad, para que la iglesia no caiga en esas situaciones, porque el molde, la avaricia, la codicia de este mundo, la vanidad de este mundo, las presiones de la sociedad hacen que muchas veces la iglesia, miembros, y digo la iglesia porque somos iglesia cada uno de nosotros. Estas son las paredes del edificio, pero usted y yo somos iglesia, ¿verdad? Y usted que me escucha y me ve en las redes sociales, usted es iglesia si ha nacido de nuevo. Y si usted participa de eso, también, por eso le predicamos la verdad. No queremos que nadie se pierda. Por eso debemos tener claro entonces el segundo punto, la advertencia de desechar o rechazar la voz de Dios. En ese mismo versículo que hemos leído de Hebreos 12, allí nos habla la palabra de Dios de esa advertencia de mirad que no desechéis al que habla. Y ya venimos explicando quién es el que habla, porque si no escaparon aquellos, mire la advertencia, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Y quién está en los cielos? El Padre y el Hijo.
¿Y quién nos habla desde los cielos? El Padre y el Hijo a través de las Escrituras y el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿No es precioso? No tenemos las herramientas, no tenemos todo para poder vivir en reverencia. ¿Verdad que lo tenemos? ¿Verdad? Para no estar juzgando ni estar perdiéndonos en trivialidades, que se levantó fulano, que el niño hace mucha bulla, que la muchacha vino con la falda arriba, pero soy más pecador yo que estoy pendiente de verla entonces. Entonces no estoy siendo yo reverente porque estoy yo más inclinado a la carne. Y la muchacha vino así, pero ella no conoce de Cristo. Si conoce, viene con el corazón dispuesto a adorarle y Dios va a trabajar en ella. Y cuando Dios trabaje en ella, ella va a decir, no más me he visto así. Pero en vez de predicar la palabra, más bien venimos y empezamos a acusarla, ¿no? Por eso la advertencia que nos hace la palabra de Dios dice claramente, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Y nos está amonestando la palabra por medio del Espíritu Santo y desde los cielos, que fue inspirada, revelada por el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que sea reverente en su porte, en su conducta, en su testimonio de vida, consagrado, entregado, fiel a Dios. Eso es reverencia, que la palabra lo manda y la palabra nos pide y debemos de vivirla entonces, ¿verdad? Pero debemos de vivirla con gozo, con alegría, ¿verdad? Y debemos de compartirla entonces con pasión, ¿verdad? Con entusiasmo, ir y decirle a la gente del amor de Cristo, para que también ellos vivan como nosotros, una vida en santidad, una vida en obediencia. Al que los amonestaba significa advertir, pero también significa aconsejar, ¿verdad? Y Éxodo, de nuevo, vámonos a Éxodo, que allí nos hace ver la palabra sobre esa advertencia que también Dios le hace ahora en forma colectiva en aquel momento al pueblo de Israel, pero que también quedó escrita para nosotros. Éxodo capítulo 20 y el versículo 18 al 23 dice la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entiéndase que por su temor es que tenemos que tener reverencia ante Dios, ¿verdad? Ante Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿De dónde está hablando entonces? Desde el cielo, ¿verdad? La palabra vino inspirada desde el cielo, ¿verdad? Y luego dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Nos está diciendo entonces la palabra que viene desde el cielo, que es pronunciada por el Padre, que fue inspirada por Él, que nosotros no podemos hacernos ídolos, pero también tenemos ídolos, lastimosamente. Idolatramos a veces a los pastores. Es una realidad. Idolatramos a los pastores. Yo he escuchado expresiones: para mí fulano de tal es mi pastor, es infalible, no se equivoca. Graso error por no enseñar la Escritura. Dios no acepta, Él es celoso y no acepta más diositos con D pequeña. Dios es un Dios de poder. Por eso
le hace énfasis al pueblo y le dice, ¿verdad? No hagáis conmigo. ¿Y cómo está esa palabra allí? Dioses, está en minúscula. ¿Por qué? Porque no lo podemos comparar. Así es de que si usted tiene a pastores por diositos, le digo esta noche, Dios le está hablando. No yo, es la palabra. Yo solo estoy cumpliendo con la palabra, ¿verdad? Estoy enseñando la palabra. Estoy predicando la palabra. Tercer punto, reverencia entonces solo a Dios. Vámonos de nuevo a Hebreos y el versículo 28 de ese capítulo 12. Reverencia solo a Dios. A nadie más le podemos dar reverencia, ¿verdad? Ya sea el presidente, le podemos tener el respeto a las personas, sí, ¿verdad? Pero no exaltemos ni elevemos a nadie a lugares donde no los debemos de elevar, ¿verdad? Porque somos humanos. Somos humanos. Y dice la palabra de Dios en ese versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos ¿a quién? A Dios, agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Así que, recibiendo nosotros un reino, ¿qué significa esa palabra reino en el griego? El reino de los cielos, o también el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo, que somos iglesia, tenemos salvación y vida eterna, y desde ya la disfrutamos. Desde ya la disfrutamos. Si usted no la está disfrutando, yo lo animo, hermano y hermana, y usted que me ve en las redes sociales, disfrute la relación de la vida eterna aquí. Entonces eso le va a permitir tener reverencia y en vez de ir a gastar su dinero al cine, ¿verdad? En vez de ir a conciertos de música mundana, ¿por qué se van? Porque no se enseña la Escritura. Mejor tenga tiempo de comunión con su familia, con la familia en la fe, con el prójimo para ganarlo para Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios demanda, y eso es lo que esa palabra reino en el griego nos está diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra, que consiste en la comunidad de todos los cristianos creyentes fieles, discípulos de Cristo, que nos adoptó como hijos al recibirle nosotros, pero más bien que recibirle nosotros, al aceptarnos el Señor a nosotros, y por medio del Espíritu Santo, entonces nos unió a su iglesia redimida, de la cual Él es su cuerpo y cabeza. Y cabeza. ¿Y dónde lo dice la Escritura? Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Leamos para que... Y anotémoslo, lo que están en casa, que lo anoten para que lo puedan revisar de nuevo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice, refiriéndose a que somos iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Claro, totalmente claro, ¿se entiende? ¿Verdad que sí se entiende? ¿Verdad? Cuando nos predican la palabra, la podemos asimilar. Y si tenemos al Espíritu Santo,
Él nos va redarguyendo y nos va haciendo entender, nos va dando la sabiduría, esa sabiduría de lo alto que habla Santiago en el capítulo 3, ¿verdad? Que es benigna, que es misericordiosa, ¿verdad? Pero también en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, también nos hace, y les doy esta cita porque esto es esencial que lo entendamos, que somos iglesia de Cristo y que el reino lo estamos viviendo ya desde aquí. Cuando morimos, cambiamos de dirección, ya nuestro reino ya no es terrenal, ya no estamos viviendo la vida eterna aquí, sino que la pasamos a vivir al cielo, a la presencia de Dios, a disfrutar de verle cara a cara. Cuando ese himnólogo escribió ese himno, siempre me fascinó cuando yo era un niño. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Eso es majestuoso, es bello realmente, ¿verdad? Pero vea lo que dice entonces Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y mire, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él reconciliar con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravilloso, majestuoso. Realmente es una bendición saber entonces que ese reino de los cielos es el reino que también es la comunidad de creyentes en Cristo, que desde ya aquí disfrutamos de esa vida eterna. Lastimosamente, como no se predica así, como que la ignoramos y no saboreamos de tener esa estrechez en la unidad y disfrutar de esa plena comunión como miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cuarto punto, con este cerramos: reverencia solo a Dios, porque nada irreverente y profano puede entrar en el reino de los cielos. Reverencia, entonces, solo a Dios, porque nada irreverente y profano puede entrar en el reino de los cielos. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 5. Efesios 5, versículos 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene entonces, ¿a quién? A santos, a los que hemos sido apartados del mundo, para que seamos reverentes para Dios, y que toda esa vida vieja, toda esa porquería de la vida vieja, de pecado que manchó nuestro cuerpo, pero que con la sangre de Cristo fue lavado, fue limpiado, fue purificado, y así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. A los que antes llamó, a estos también justificó, a estos también redimió. Ahí va toda una secuela, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso, reverencia solo a Dios, porque nadie que es irreverente y profano puede entrar en el reino de los cielos. Sirviendo entonces con gratitud, como dice el versículo 28 que hemos estado meditando. Así que nosotros
recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Yo lo animo, hermano. Lo animo a que sirvamos a Dios con esa reverencia, con esa gratitud, con esas acciones de gracia, que sintamos ese amor, esa pasión por llevar el mensaje, que cuando salgamos a evangelizar, a presentarnos ante estas comunidades cerca de aquí, lo hagamos con ese gozo, lo hagamos con ese deseo, porque ese reino inconmovible, o sea, que es eterno, las personas tienen todavía acceso si se arrepienten. ¿Y quiénes somos los llamados? La Iglesia de Cristo, usted y yo. El mandato es para usted y yo, para todo aquel que es redimido, que ha nacido de nuevo, con acciones de gracia, con reverencia, adorar al Señor, teniendo un deseo ferviente de servir al Señor, entonces, en su obra, que es su iglesia. ¿Y de qué otra forma? Agradándole. Así lo dice el texto. Véalo allí, versículo 28, así lo dice, agradándole. Significa entonces que hay que ser completamente agradable a Dios, no a medias. Es que puedo pecar este fin de semana y el otro fin me reconcilio con el Señor y se terminó el problema. No, Señor, lo lamento. Si le han predicado así, no le están predicando la verdad. Agradable a Dios en reverencia total y completa, nada a medias, o somos o no somos. En el Apocalipsis dice ni frío ni caliente, ¿verdad? O sea, tenemos que ser diligentes en una sola línea de conducta, de testimonio de vida en Cristo. No podemos a medias nada. Cada día, entonces, mi oración y su oración debe ser la principal petición, consagrar nuestras vidas para ser agradables a Dios. Yo espero, hermano, y usted que me ve por las redes sociales, si no ha nacido de nuevo, lo invito para que cada día también usted tenga esa petición y le diga al Señor que usted quiere vivir su vida consagrada, entregada, fiel, obediente, en santidad, para servir y agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque verticalmente agradar a Dios es el símbolo de la cruz, verticalmente. Agradamos a Dios. Horizontalmente, agradamos al prójimo. Agradamos al hermano en la fe. Agradamos al hermano en la sangre que no conoce de Cristo. ¿Por qué? Porque va a haber en nosotros vida regenerada, cambiada, transformada, redimida. Y va a desear entonces también querer agradar a Dios. Pero si nuestro testimonio no refleja eso, entonces realmente no podemos ser agradables a Dios. Por eso es una petición que cada día, mañana y noche, no le pida al Señor por la comida, no le pida por el carro, no le pida por las cosas materiales. El Señor dice en Mateo capítulo 6, en las bienaventuranzas, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Subió la gasolina, subió la electricidad, subió lo que sea. No se caliente la cabeza, confíe en Cristo, entregue su vida a Cristo y descanse en Él para agradarle viviendo vida en santidad. Y viviendo vida en santidad, que es en esa forma, verticalmente, entonces horizontalmente estaremos dando testimonio de vida reverente, de confianza y fe en un Dios de gracia y misericordia, en un Dios todopoderoso, en un Dios que es fiel, como su palabra es fiel y verdadera que ha sido expuesta. Amado Dios y Padre, es con gratitud, con gozo, que hemos, Señor, buscado su rostro y su presencia en esta noche, para una vez más, Señor, después de estar doblando las rodillas y pidiendo que fuera usted el que se manifestara, que fuera el Espíritu Santo el que obrara, que yo solo sería su instrumento, su vocero, su portavoz, su vasija, su vaso, que en su gran amor y en su misericordia se dignó en rescatarme de ese fango de inmundicia, de ese mundo de tinieblas y oscuridad, y me trasladó a su luz admirable, y ahora me ha llamado para servirle, para llevar y compartir el mensaje de salvación.
Gracias por la bendición y privilegio. Ruego, mi Dios y Padre, que su palabra expuesta sirva y sea de edificación para la vida de la Iglesia de Cristo en cualquier lugar del mundo. Y ruego precisamente, mi Dios y Padre, si hay algún hermano en Cristo en Ucrania, en la Unión Soviética, en Rusia, que en este momento está padeciendo, que su confianza plena esté concentrada en el Dios de gracia y misericordia. Que usted no desampara a sus hijos. Su palabra lo dice en Hebreos 13:5. No te dejaré, no te desampararé. Y el redimido de Cristo tiene que confiar plenamente, con reverencia, de que ese Dios soberano es fiel y no miente, y que Él sustenta nuestras vidas. Y aún en medio de las circunstancias nos puede hacer pasar por el fuego para purificar nuestras vidas, a fin de que seamos ofrenda grata de olor fragante y llevemos entonces siempre esa vida de santidad. Gracias, mi Dios y Padre. Que mis amadas hermanas aquí presentes sean edificadas con su palabra. Que cada uno de nosotros salgamos de aquí retados a no ser oidores olvidadizos, sino a atesorarla y a retenerla en nuestra mente y corazón para testificar de su gracia y su misericordia. En Cristo Jesús oramos, con acción de gracia lo imploramos. Amén.